A continuación hablaremos del módulo de infracciones y multas para el sistema de gestión del grupo de viaje. La infracción es una acción desmotivada por el grupo de viaje. Ejemplo, faltar un evento obligatorio, no completar un formulario, etc. El sistema permite al usuario justificar dicha infracción, pero cuando esta infracción no es correctamente justificada, permite generar una multa, que generalmente es de carácter monetario. En el sistema, la parte de infracciones es un circuito que tiene 7 grandes etapas. La etapa de creación de la infracción, la etapa 2 que es infracción sin notificar, etapa 3 infracción sin justificar, luego se bifurca pudiendo ir hacia la etapa 4 infracción justificada y etapa 5, o bien saltar hacia la etapa 6 que es multa sin notificar y por último etapa 7 pasaje a multas. Luego se pasa a la sección de multas. A continuación hablaremos de la etapa 1, que es la creación de una infracción. En esta etapa se puede crear una infracción en el sistema, presionando el botón agregar que se encuentra en el listado de infracciones. Para crear una infracción se deben ingresar todos los datos, el usuario infractor, el tipo de infracción asociada y una descripción que es opcional. A esta altura las opciones que se pueden realizar son o bien cancelar la infracción porque creamos una infracción que no era correcta, nos equivocamos, o bien proseguir con la misma. Cuando se genera una infracción se le asocia a un tipo de infracción. Al realizar la asociación, todos los datos del tipo de infracción se pasan en la infracción. Es importante diferenciar estos conceptos. Por eso es que tenemos una tabla donde separa lo que es el tipo de infracción y la infracción. El tipo de infracción puede ser considerado como una plantilla para generar infracciones. Es genérico y no está asociado a ningún usuario. En el sistema existen diversos tipos de infracción y hay 5 que no son eliminables. Los mismos son falta de evento asamblea, llegada tarde, salida temprana, olvido de cédula y por último el formulario sin completar. ¿Qué es una infracción? Una infracción es un tipo de infracción que se asoció a un usuario y es específico. Cada infracción es única y tiene sus propios datos. Por ende, podemos tener un ejemplo de una persona que ha faltado a 10 asambleas. Es decir, que ha tenido 10 infracciones de tipo de infracción falta de evento asamblea, pero puede suceder que cada infracción tenga un monto distinto. Bien, el primero debe ser de 5 y los sucesivos van a ser de 10 por reincidencia. A continuación pasaremos a la etapa 2, que es infracción sin notificar. En este momento se ha creado una infracción, pero todavía no se ha notificado al usuario, no se puede visualizar. La infracción toma del tipo de infracción asociada el monto a pagar y el plazo para presentar el justificativo. En este paso se puede modificar la fecha de presentación del justificativo. Si el tipo de infracción asociado es alguno de estos, llegada tarde, salida temprana, olvido de cédula, falta de evento asamblea, entonces se añadirá un campo más para seleccionar el evento asociado. Las opciones en esta etapa son o bien eliminar la infracción porque nuevamente nos hemos equivocado y no queremos proseguir, o bien notificar al usuario vía email. Con ello pasamos a la etapa 3, que es infracción sin justificar. En esta etapa del proceso, mientras el plazo para subir justificativo no haya vencido, no se puede realizar ninguna acción. La etapa 3 se trata de la infracción sin justificar. En esta etapa del proceso, mientras el plazo para subir el justificativo no haya vencido, entonces no se puede realizar ninguna acción. Si el usuario sube un justificativo, entonces la infracción pasa a la etapa siguiente, que es la 4, y es infracción justificada. Si el plazo para entregar el justificativo caducó y el usuario no subió ningún justificativo, entonces aparecerá un cartel de advertencia indicando que la fecha límite para entregarlo expiró, junto con un botón que permitirá multar al infractor. En este caso tendremos dos opciones. Si la persona no sube un justificativo a tiempo, podemos o bien pasar la infracción a multa sin notificar, o bien esperar a que la persona suba el justificativo de manera tardía y pase automáticamente a la etapa 4. Supongamos que la persona justificó la infracción, entonces estaremos en la etapa 4. En base a este justificativo es que se tomará una de las siguientes opciones. La opción número 1 es cerrar la infracción. Se notifica al usuario vía email que la infracción se ha cerrado. Se podrá añadir una razón de cierre a la misma. La infracción pasa a la etapa 5, que es infracción cerrada. O bien, en el caso que el justificativo no sea válido o se entregó de manera tardía, podemos pasar la infracción a multa, que es la etapa 6, multa sin notificar. También se podrá añadir una razón para el pasaje a multas, que explique parte de la comisión de ética por qué realizó ese pasaje. En caso de que el usuario haya subido el justificativo fuera de fecha, también en esta etapa aparecerá un cartel indicando eso mismo. Partamos de la base que el usuario justificó la infracción y la infracción estuvo correctamente justificada, entonces estaríamos pasando a la etapa 5. La etapa 5 es de infracción cerrada.
En esta etapa, la infracción ya se encuentra cerrada y se le ha enviado una notificación al usuario vía email para informarle acerca del cierre. Se visualiza toda la información de la infracción, incluyendo las observaciones que pueden indicar si el justificativo fue entregado fuera de fecha o no. Ahora pasemos al otro caso hipotético, que es si el usuario no hubiese subido un justificativo, o bien lo subió pero no lo subió a tiempo, y la comisión de ética decidió pasar a la etapa 6, que es la multa sin notificar. En esta etapa la infracción ya se ha convertido en multa y resta notificar al usuario. Aquí se podrá modificar el monto de la multa y la fecha límite para el pago de la misma. Una vez que hayamos modificado el monto de la multa y la fecha límite para el pago de la misma, podremos notificar al usuario vía email. En caso que el infractor tenga un historial con multas del mismo tipo de infracción, aparecerá un cartel de advertencia indicando esta situación, comúnmente llamada reincidencia. Lo normal es que cuando hay reincidencia el monto de la multa varíe. Por último pasamos a la etapa 7, que es el pasaje a multas. En esta etapa la multa ya se ha notificado al usuario y ha completado de esta manera su pasaje al proceso de multas. Podemos visualizar toda la información de la infracción. Multas. Este es un proceso aparte que también a veces lo realiza la comisión de ética y que consta de 3 etapas bien distintas, que es multa sin depósito, multa con depósito y multa paga. Multa sin depósito. El estado de multa sin depósito sucede cuando el usuario no ha subido un comprobante aún para el depósito de la multa. Si la fecha límite para el pago de la multa expira, se advierte el hecho con un cartel llamativo. Multa con depósito. Al llegar a esta etapa, el usuario ya ha subido un comprobante de depósito para la multa. En esta etapa se puede validar el pago. En caso que esté correcto, se notifica al usuario vía email que la multa se ha cerrado. En caso de haberlo subido fuera de fecha, también aparecerá una advertencia. Multa paga. En esta etapa la multa ya se ha cerrado, ya que el usuario ha depositado el monto correspondiente y se ha validado su pago en el paso anterior. Queda un legajo donde se puede ver toda la información correspondiente a la multa. Cabe destacar que si el usuario no deposita en fecha, se le puede generar una nueva infracción por mora. Para ello va a haber que realizar todo el proceso desde cero nuevamente. Por último, destacamos que lo recaudado por concepto de multas se vuelca mayoritariamente a la Comisión de Solidaridad. Por último, recordamos que lo recaudado por concepto de multas se vuelca mayoritariamente a la Comisión de Solidaridad.